Puedo iniciar. Iniciamos entonces la sesión del día de hoy en la que vamos a estar maquetando conceptos importantes de decisiones simples y dobles, anidadas y apiladas. Y vamos a continuar con el mismo ejercicio del triángulo, que pareciera un tanto inofensivo, pero cambiando un poco algunas dinámicas allí. Como repaso básico y contextual, ya nosotros hemos estudiado estructuras de decisiones simples, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Que vienen dadas por la etiqueta if, un par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. ¿Ok? Esto es una estructura de decisión simple. Cuando nosotros lo queremos diagramar de alguna manera, o en diagramas de flujo, se suele representar con un rombo. Los rombos representan decisiones, es decir, el control de flujo que viene desde algún punto va a tomar una u otra dirección, ¿ok? Esta sí es un sí y esta sí es un no. Eso es lo que usualmente sucede. Cuando son simples, pues es como que le falta una parte al rombo, ¿ok? Naturalmente, una estructura de decisión es doble. Si nosotros pensamos un poco en lo que ocurre cuando nosotros hablamos, uno siempre puede cuestionar cosas como si estudio, apruebo el examen, pero queda implícito que si no estudio, repruebo, ¿cierto? Aunque pudiera haber el caso en el que yo no estudio y paso también, pero bueno, sería si estudio, apruebo el examen, si no, repruebo. Y eso es una estructura muy natural en nuestro lenguaje común. Cuando uno dice, por ejemplo, si salgo temprano del trabajo, te llego a la fiesta, si no, ya nos vemos mañana. Eso es algo natural que lo manejamos desde niños. Y esa misma estructura es la que usamos en programación. Una estructura de decisión doble pues va a tener un else, que es su terminología o su traducción en inglés, con un bloque. ¿Qué quiere decir esto? Observen que acá tenemos dos bloques asociados. Uno le pertenece a este if. Este que está acá se va a ejecutar cuando la condición lógica que vaya dentro de los paréntesis sea verdadera. ¿Ok? Y este otro bloque que está acá se va a ejecutar cuando la condición lógica que está dentro de los paréntesis sea falsa. Eso quiere decir que estos dos bloques no se pueden ejecutar en simultáneo jamás, nunca en la vida. ¿Por qué? Pues porque algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Eso está relacionado con la tricotomía del orden, es decir, que las cosas o son positivas o son negativas o son cero, pero en este caso sería positiva o negativa. Eso es lo que me define a mí una proposición en matemáticas. Cuando hablo de lógica proposicional, una proposición va a ser una expresión que tiene un valor de certeza único y los valores de certeza son el verdadero y el falso, que nosotros lo relacionamos en programación con los tipos de datos bol o booleanos. Lo que va dentro del par de paréntesis abiertos y cerrados es precisamente una proposición o una condición lógica que se construye a partir de operadores relacionales como el mayor igual, mayor, menor, diferente o igual de comparación. Y también se puede ir construyendo con conectores lógicos como la disyunción, la conjunción y la negación. O, en términos más cristianos, la y, la o y la negación, el no. Esto es fundamental, poder entenderlo y poder implementarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, como las que solemos hacer de corridas en frío, de cómo se hace esto, y luego nos vamos a un problema un poquito más serio. Entonces voy acá a poner código básico de C++. ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí creamos un entero A y a este entero le asignamos un 9 y creamos un entero B y a este entero le asignamos un 11 y luego yo puedo poner una estructura de decisión como la que acabo de indicar y pongo acá la condición lógica, la proposición. Yo puedo decir, bueno, si A
es menor que B. Bien, entonces dentro de este bloque yo puedo escribir la cantidad de instrucciones que requiramos. No hay límite. Particularmente yo quiero poner algo simple, ¿no? Puedo poner acá verdadero, la palabra verdadero. Y acá el cout que diga la palabra falso. Entonces, A es menor que B. Eso es verdadero porque el 9 es menor que el 11. Por lo tanto, se va a ejecutar únicamente esta sentencia. Si aquí yo pregunto algo que sea falso, por ejemplo, A es mayor que B, esto es falso. Por lo tanto, se va a ejecutar el segundo bloque. Es importante tener en cuenta que después que se emplee esta estructura, lo que siga en las líneas subsiguientes se van a ejecutar igualmente. Es decir, si yo aquí pongo un mensaje que se diga se imprimirá de todos modos, pues es porque se va a imprimir de todos modos. ¿Ok? Entonces voy a poner acá un enter y vamos a guardar esto. A ver, ¿dónde lo guardamos? Em, Acá. Entonces este va a ser programa 12, dobles, decisiones dobles. Compilo y ejecuto y chequeo que ocurra, ¿no? Que imprima falso, falso, y luego se imprimirá de todos modos, porque eso es una sentencia que se va a imprimir sí o sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si nos da chance de hacer dos ejercicios que son netamente de producción lógica para poder implementar decisiones. Em, Vamos a suponer, vamos a irnos por el mismo ejercicio, pero ahora supongamos que nos dicen algo así. Diseñe un programa que calcule el área de un triángulo em, dados sus tres lados. ¿Ok? Supongamos que es este. Es un ejercicio diferente al que se planteó en la clase pasada, porque el que se planteó en la clase pasada decía diseñe un programa que calcule el área de un triángulo, suponiendo su base y su altura. Es decir, era un caso en el que tenemos el triangulito y tenemos la base, que es esta, y la altura, que es esta. ¿Ok? Pero en este caso nos están diciendo que nos van a dar el triángulo, pero nos van a decir son los lados. ¿Ok? No hay altura. Entonces, ¿cómo voy yo a resolver? Porque este que está acá tiene la solución que el área es igual a base por altura entre 2, que es lo que estudiamos en secundaria y en todos lados. Pero este que está acá es un problema más famoso que lo resolvió un matemático que se llamó Herón. Entonces es la fórmula de Herón. Así, Herón. Y Herón, una persona muy ocupada, descubrió, porque es que imagínense el grado de desocupación que hay que tener para poder descubrir una fórmula. Entonces voy acá. El área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos un lado por el semiperímetro menos el otro lado por el semiperímetro menos el tercer lado. O sea, chequen, no es que nos tenemos que aprender la fórmula, para nada, sino chequen cómo llegó a eso. O sea, cómo fue que llegó eso es lo impresionante. El semiperímetro, recuerden que el perímetro se define como la suma de los lados. Eso es un perímetro. Y el semiperímetro, pues sería agarrar el perímetro y dividirlo entre dos. Semi es mitad. Semiperímetro. No es muy complicado. Y esto, pues bueno, es la fórmula. Es decir, que si nosotros nos ponemos a visualizar, pues nos tendría mayor gracia porque sabemos acá, según la fórmula que les estoy indicando, esto que está acá sería la entrada, ¿verdad?
y esto que está acá sería la salida, ¿sí? Entonces aquí ya empieza a haber algo muy importante. Esto que está acá y esto que está acá son las partes quizás más importantes porque esto es la entrada y esto es la salida. Salida, para que no se confunda con semiperímetro, y entrada. Pero hay más variables. Hay más variables. En este caso, tenemos, a ver, déjenme aquí volver a buscar el resaltador. Tenemos la variable P, la variable S, que son nuevas variables. Estas variables se conocen como variables temporales o variables de funcionamiento interno, variables locales, que son variables o pueden ser también constantes, que no hemos visto constantes, pero son identificadores en general que uso para que el proceso pueda ser llevado a cabo de una manera más organizada. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar cuantas variables quieran, siempre que estén organizadas. Por ejemplo, no tendría sentido que yo agarre el semiperímetro a calcular primero el semiperímetro sin tener P calculado. ¿Ok? Es necesario que P exista para poder calcular S en este caso. Y aún es más necesario tener a P y a S para poder calcular esta raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para dar más organización, entonces yo puedo decir, bueno, ya yo sé cómo se resuelve el problema, ¿cierto? El problema puedo aquí poner mi algoritmo, acá, un momento, aquí mi algoritmo general. Mi algoritmo general o quizá más específico sería que, bueno, necesito leer los lados, ¿no? Puede ser L1, L2 y L3, pero puedo decir A, B y C, que es más sencillo. Luego que los leo, voy a calcular el perímetro. Calculo P como A más B más C. Luego calcular el semiperímetro como el perímetro dividido entre 2. Y luego calcular el área como la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. Aquí no pongo puntos porque se supone que matemáticamente eso es una multiplicación. Y finalmente, pues voy a mandar a imprimir A. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente es eso. Ahora, ¿cómo yo lo voy a ejemplificar ya un poquito más específico? ¿Cómo lo voy a traducir? Un primer refinamiento acá dentro del main. Recuerden que yo usualmente siempre escribo las cosas en lenguaje cristiano y luego lo traducimos. Entonces, yo ya sé que en mi específico, vamos a poner aquí algoritmo específico, pues tendríamos primer paso. El primer paso sería crear, o ya, como ya estamos más profesionales, sería A, B, C, dos puntos, float, ¿no? Luego, lo que voy a hacer es a A le asigno B, le asigno C, le asigno 0, punto y coma. Luego, voy a leer, que sería leer A, B, C. Luego voy a calcular eh, P, el perímetro, pero pues pudiera directamente usar la fórmula, ¿no? O pudiera utilizar un método. Creo que es tan simple que no voy a utilizar un procedimiento como lo hice en la clase pasada, porque realmente es muy sencillo, pues es P igual bueno, aquí me faltó crear más gente, ¿no? Me faltó crear a P y a S. Entonces, P va a ser igual a más B más C, punto y coma. Luego, el semiperímetro va a ser igual a P dividido 2. Bueno, aquí puse punto y coma, pero no es necesario que vaya porque no estoy en el código todavía. Luego voy a calcular área, va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces voy a poner, no sé, raíz cuadrada, porque no sé cómo se hace en este momento. Y bueno, se supone que voy a hacer una función que me calcule la raíz cuadrada, ¿no? ¿Y qué necesita esta función para calcularme la raíz cuadrada? Pues el número que va a utilizar para calcular la raíz. ¿Y cuál es este número? Pues es el semiperímetro multiplicado, ¿por qué? Por el semiperímetro menos A
por el semiperímetro, bueno, aquí paréntesis, semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Chequeen que la fórmula no es para asustarnos realmente, porque la fórmula está en todos lados. Lo que yo quiero que vean es que agarré la fórmula y simplemente estoy organizando mi algoritmo, nada más. Y al final, pues lo que voy a hacer es imprimir área. Bien, eso es básicamente lo que estoy haciendo en este momento. Voy a traducirlo. Ok, voy a traducirlo. Ya nosotros hicimos un ejemplo de pase de parámetros por referencia el día de ayer, el día de antier, ¿verdad? Que es fundamental. Entonces voy a dejar el leer porque leer sí se dividiría en dos partes, ¿no? Entonces voy a hacer leer, voy a agarrar este. Aquí, por favor, las preguntas que surjan, las dudas, hay que hacerlas, es el momento. Voy a crearme un procedimiento que va a recibir tres variables. ¿Las puedo llamar iguales? Sí, las puedo llamar iguales. ¿Son las mismas que están en el main? No, no son las mismas. ¿Sí? Ahora, yo quiero que cuando se ejecute leer, se modifiquen estas tres. De hecho, voy a cambiar aquí para otros nombres. Voy a poner L1 del lado uno, L2 y L3. Entonces yo quiero que cuando aquí adentro se mande a imprimir, introduzca los tres lados, por ejemplo. Introduzca los tres lados, punto y coma. Em, Introduzca los tres lados, hacemos un sein, por supuesto, y leemos L1, L2 y L3, punto y coma. Cuando se lean estos lados, yo quiero que se modifiquen A, B y C del main, que fue lo que pasé ayer. Y en la clase del miércoles lo que vimos es que esto lo logramos anteponiendo un ampersand a L1, a L2 y a L3. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Preguntas en este momento? ¿O se entiende lo que estoy haciendo? Chequen que lo estoy haciendo un poquito más rápido que el día del miércoles. Ok, todo en orden entonces. Génesis, Entiendo. ¿sí? Sí, profe. Vale, ok, chévere. Continúo, ya leí, estamos listos. Aquí calculo P, se supone que para yo convertir esto aquí en código ya, pues elimino esto, este float no va acá, aquí cierro con un punto y coma, cambio el float acá adelante. Toda la parte de que les estoy indicando de que escribo las variables, dos puntos, todo eso, eso se llama pseudocódigo o código matemático. Depende de la ruta o de la empresa para la que ustedes vayan a desarrollar, deben manejar esas nomenclaturas, porque son las nomenclaturas internacionales. Los pseudocódigos no están escritos en ningún lenguaje. Están escritos es en inglés o en español, según se disponga, pero siguiendo lógica matemática, porque los algoritmos son matemáticas en sí. Aquí voy a poner un punto y coma, aquí un punto y coma, aquí un punto y coma. Aquí esto cierra con un punto y coma e imprimir, pues yo puedo directamente poner que es un cout. No necesariamente tengo que irme a crear otras líneas de código porque serían más líneas. Y aquí pongo área igual área. A. Punto y coma. Terminé. Ahora, raíz cuadrada no existe. Atención. Y ojo que, a ver, si yo compilo acá me va a generar un error. Bueno, me genera aquí un error en ABC. Me dice, a ver, déjenme buscar el error. A raíz cuadrada, observen que el error me dice no, sí, aquí me dice inválida conversión. Vamos a ver qué pasó. Ah, claro, es que miren el error. Yo le pasé A, B y C, ¿ok? Y A, B y C fueron declaradas del tipo float, pero los está recibiendo un L1 que es un int. Y ahí no se vale. Tienen que ser del mismo tipo exactamente, porque eso es lo que lo hace C++, un lenguaje altamente tipado. Y ahora sí, ese no va a ser el error. El error cambió. Una de las partes que caracteriza a un programador es que se alegra porque se quita el error, pero, o sea, así surja otro, pero cambió el error, ¿ok? Si ya cambió el error es porque vamos bien. Aquí lo que dice es, el compilador me dice, mira, no conozco a raíz cuadrada. Raíz cuadrada no fue declarada en el expose, ¿ok? El expose es en la parte antes del main. Ok, entonces, yo no sé calcular una raíz cuadrada, o sea,
A ver, nosotros podemos saber calcular algunas raíces, ¿no? Me dicen, ¿cuál es la raíz de 9? Entonces la raíz de 9 es buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 9. En este caso sería 3, porque 3 por 3 es 9. Y si me dicen la raíz de 25, pues yo también me la sé, porque 5 por 5 es 25. Pero ¿y si me dicen la raíz de 7,21? O sea, no, ya lo lamento. Tendremos que buscar una calculadora. Es decir, que yo no me sé el algoritmo de cómo calcular una raíz y no es necesario. Todas las funciones matemáticas usualmente vienen en una librería que se llama matemáticas y ya están destinadas. Esas son funciones que son creadas por un programador, pero almacenadas en una librería. ¿Ok? Para C++, y casi para todos, pero se llama Math, pero para C++, la librería se carga acá, así como cargamos IOStream, vamos a hacer un include y vamos a cargar una librería que se llama CMath. eh, Así, CMath. ¿Ok? Dentro de esta librería hay un montón de funciones. Si ustedes buscan un poco esto, vamos a buscarla por acá en internet. Déjenme abrir por acá. Ok, aquí está la librería. Esta es la librería CMath que, ajá, miren que aquí dice, a ver, momento. Aquí dice CMAT, que es para lenguaje C++. Y mat.h pertenece al lenguaje C. Todas las librerías que ustedes vean que terminan en .h pertenecen a C, pero C es el papá de C++, así que todo lo que le funciona al papá le funciona al hijo. Y aquí están todas las funciones: seno, coseno, tangente, arco, coseno, arcoseno, arcotangente, bueno, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, en fin, todo lo que ustedes imaginen, aquí ya está. Función exponencial, por citar las más famosas, función logarítmica, vamos a bajar un poquito más por acá. Potencias, raíces. Mire, compute square root, raíz cuadrada. SQRT, así es como se llama. Hay muchas, las de redondeo, miren, estas son muy importantes también, las de redondeo. Cell, floor, trunk, round, esas son bastante utilizadas. No hay por qué sabérselas. A medida que uno avanza se las va aprendiendo y si no las busca, porque ya usted sabe que si es una función matemática, debe existir ya. ¿Ok? Más vale ese concepto que saberse las funciones, porque eso le da a usted poder de criterio. Que van a calcular un cuadrado, usted dice, oye, eso tiene que existir en una librería, vamos a buscarlo, en vez de pasar horas tratando de producir el cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Ya descubrimos que la raíz es SQRT. Tienen que imaginarse que este SQRT es algo que alguien hizo de esta forma. Agarró y dijo va a retornar un float, se llama SQRT. Recibe un float que es un número, le crea un bloque y aquí hizo un montón de código, un montón de instrucciones que calculan esa raíz. ¿Ok? Y que al final hicieron un return resultado. Así funciona. Pero esta no la vamos a hacer nosotros, porque esta función ya viene hecha dentro de la librería CMAT. ¿Ok? Entonces, si yo compilo, se debería quitar el error, porque ya corregí mi función. ¿Ok? Ya no hay errores y lo que estoy haciendo es simplemente pasarle a SQRT un valor. Que a usted le confunde esto un poco, usted puede haber creado por acá otra variable que se llame auxiliar, una variable auxiliar, y a auxiliar usted le asigna todo este cálculo que hizo acá. ¿Ok? Y luego a la raíz le pasa el auxiliar, que es un único numerito. Y está perfecto, eso va a correr exactamente igual. Si yo compilo y ejecuto, pues va a funcionar, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, introduzca tres lados, vamos a introducir 6, 6, 6, un triángulo equilátero. Me dice que el área es 15,5885. Todo funcionó, ¿sí? Cuando se omite un punto y coma, sucede un error de sintaxis. Los errores de sintaxis son muy bonitos porque el computador me dice algo sobre el error. Pero hay errores que no me dice el computador.
Es decir, que se pueden catalogar como errores de ejecución o como errores lógicos. Por ejemplo, supongamos que viene un usuario, corre el programa, esto es la parte de depuración y verificación, y pone por lados del triángulo, pone 1, 1, 8, ¿ok? Son tres lados y le da enter. Y me aparece esto que está aquí, área NAM, que significa indefinido. El programa funciona, pero resulta que hay algunos casos que no funciona. Y no funciona porque se explota por dentro. Es decir, alguna operación se produjo que no es posible hacerla. ¿Qué operación se pudo haber producido que no se puede hacer? Bueno, la raíz cuadrada no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ok? Si usted intenta mandar a calcular la raíz de -1, no sirve. La raíz de -10 tampoco. Pero ¿por qué no funcionó? Porque nuestro programa, ese es un error de ejecución, muchachos. Quiero que vean eso. El error de ejecución es porque me ofrece un resultado que no era el que se esperaba. ¿Ok? Pero ese error de ejecución viene porque se cometió un error de lógica en la parte en la que lo pensamos, porque cuando se analizó el problema, se pensó que los lados del triángulo eran A, B y C y que eso funciona perfecto y que así es el mundo. Y así no es el mundo, porque un triángulo que tenga un lado de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no puede tener dos lados de uno, porque serían como los brazos de Barney, el dinosaurio, ¿sí? Muy pequeñitos. No, este punto nunca va a dar con este. ¿Sí lo ven? Entonces, este caso no puede ser un triángulo, lo que quiere decir que no cualquier terna de puntos de lados que a usted se le ocurra es un triángulo. Y esto ya fue estudiado duramente en matemáticas hace muchos años por pitagóricos, por los pitagóricos, y se determinó que, bueno, que hay una propiedad que deben cumplir tres números para que sean un triángulo. En este caso se denomina desigualdad triangular. ¿Ok? La desigualdad triangular lo que dice es que sí, bueno, sean, por ejemplo, A, B y C, eh, tres lados de un triángulo, o los posibles lados de un triángulo. Entonces, ¿deben cumplir qué? Deben cumplir qué. Si usted suma A más B, si usted suma el lado A más el lado B, eso debe ser mayor que el otro lado, que el lado C. Si usted suma A más C, debe ser mayor que B. Y si usted suma C más B, debe ser mayor que A. Estas tres condiciones deben cumplirse en simultáneo para poder que sea un triángulo. Lo que quiere decir que yo puedo reformular mi algoritmo un poco y llegar y decir, leo A, B y C, pero después de esta lectura, yo tengo que venir y decir, oye, si cumplen la desigualdad triangular, ¿en qué va a pasar entonces? Hago todo el proceso. Si cumplen la desigualdad triangular, pues voy a subir esto un poquito, ¿ok? A ver acá. Deben cumplir esto, o sea, puedo hacer esto, puedo hacer el cálculo, porque ya estoy seguro que es un triángulo. Pero si no es una desigualdad triangular, si no cumple la desigualdad triangular, yo puedo mandar un mensajito que diga error en los datos o en los lados y ya. Ah, ok, bueno, aquí yo puse sí, pero sabemos que es un if. Aquí va un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, ¿cierto? Ok, voy a borrar mis rayones y aquí esto es un else. Además, yo les dije de que aquí va un bloque, lo que quiere decir que todo esto va dentro de ese bloque para que tenga la estructura que requiere C++. Y este else también tiene un bloque que le voy a poner este señor que está acá, esta sentencia, dentro del bloque. Ahí me quedó. Observen que
básicamente tengo el if, un bloque que es para lo verdadero y un bloque del else para lo falso. Pero esto no puedo poner aquí esto así. Cumplen. Bueno, era se cumple, se cumple. Realmente yo tendría que llamar a una función que se llame desigualdad, por ejemplo, piso triangular y decirle, oye, desigualdad triangular, verifícame por favor si A, B y C cumplen eso, cumplen la desigualdad triangular. Es decir, si eso me devuelve un true, observen que estoy haciendo un operador relacional. Estoy pidiéndole a una función que saque una cuenta y me diga si sí funciona o no funciona. Y lo comparo con true a ver si es verdad o no. Esto que está acá yo lo puedo hacer por aquí arriba. ¿Qué devuelve? Esta función, ¿qué devolvería, muchachos? ¿La hago con void o la tengo que hacer con otro tipo de dato? ¿Qué creen ustedes? Intuitivamente, ¿no? El compilador está esperando comparar este true con qué. ¿Con qué podríamos comparar un true, muchachos? Con un 7, Tiene que devolver un valor, un booleano. un booleano. Entonces no puede ser un void, tiene que ser un bool, ¿sí? Agrego aquí el bloque, creo desde luego, aquí tengo que recibir el float y el float. Y aquí dentro yo puedo decir, oye, pues aquí tiene que cumplirse la desigualdad triangular. Es decir, yo puedo poner aquí sí. Se cumple la desigualdad triangular, que sería que A más B sea mayor que C y A más C sea mayor que B y B más C sea mayor que A. Si esto se llega a cumplir, ¿de verdad? Entonces yo puedo aquí poner un return true. Se cumplió. Somos todos felices. Si no, pues retorno false, porque no se cumplió. ¿Sí? Ya esto va a funcionar. Ahorita lo voy a poner más sencillo porque no es la única forma de hacerlo. Pero me interesa mucho que precisen esta forma porque es la forma poderosa. ¿Ok? Aquí si yo le digo 1, 1, 8, me dice error en los lados. O sea, ya me quité el problema. ¿Ok? Incluso va a ser genial porque, a ver, vamos a darle números negativos que no pueden ser tampoco. -5, -6 y -7. Error en los lados porque es negativo. ¿Ok? Ajá. Cosas importantes. Cuando el bloque en cuestión tiene una única sentencia, usted puede omitir las llaves. ¿Ok? En este caso, única sentencia, puedo omitir las llaves. Y va a funcionar exactamente igual. Vuelvo a compilar y ejecutar. Y pongo 1, 1, 8, error en los lados. Lo mismo ocurre acá. Miren, este else tiene una única sentencia, entonces yo puedo quitar esas llaves. Y esta única sentencia es la que le corresponde al else. Estas sí no las puedo quitar, porque aquí hay un montón de sentencias, ¿ok? No lo puedo quitar. Ok, ¿cómo puedo esto, cómo lo puedo volver más fácil? Pues miren, aquí por ejemplo, yo no necesito hacer todo esto con estructuras de decisión. Yo puedo borrar todo esto, quitar esto también, agregar un punto y coma y directamente decir que retorne esto. ¿Por qué razón? Porque esto que está aquí va a producir un verdadero o un falso, que es lo que yo quiero retornar. Y básicamente con eso ya es suficiente. Ahora, esto puede generar un poquito de confusión con por qué yo estoy llamando a esa función. Hubiese sido lo mismo que yo agarre este señor que está acá, toda esta estructura, esto, copiar, y en vez de invocar a la función, yo escriba aquí esto. Es decir, yo voy a tratar o voy a tratar, no, voy a evaluar que todo esto, y quiero saber qué valor tiene y lo comparo con true. Y no invoqué a ninguna función, ¿ok? Compilo y ejecuto. Va a funcionar de la misma manera. Vamos a dar un caso que sirva, por ejemplo, 567 y me dice el área es 14.6969. Pero lo que quiero que vean es que yo puedo llamar
a otros procesos para que mi producción algorítmica se empiece a ver profesional. Y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, hay que entender los módulos, muchachos. Vale, por ejemplo, acá yo pudiera hacer, esta última parte la voy a hacer solo para los que están entendiendo bien y quieren un ajuste más, es complicar el asunto y cambiamos de ejercicio, ¿vale? Es decir, llegan hasta este punto y estamos perfectos hasta este punto. Pero yo pudiera perfectamente acá crearme un proceso más que se llame calcular área, que reciba el lado A, el lado B y el lado C, y que dentro haga el proceso. Por ejemplo, haga todo este proceso. Quito todo esto de acá, lo pego aquí, o sea, hice un proceso que hace ese proceso, y acá, en vez de hacer más nada, pues lo que hago es llamar a calcular área. Y le paso A, B y C y terminé. Como es una sola línea, quito las llaves y empiezo a compactar el código. ¿Ok? Ajá, acá me dice quién es P, entonces tengo que declarar a P. Entonces aquí voy a traerme esto. Este aux para qué? Ya este aux lo usé para alguna cosa. Voy a copiar y tengo que obviamente declararlos aquí adentro, porque si no, no van a saber quiénes son. No puedo declarar a C, B y A porque ellos ya vienen aquí en esta zona. Eso implica que aquí en el main yo puedo eliminar a esta gente, ya no las necesito.